pastor y amigo Yacher Lores Hernández, soy el pastor de la Quinta Iglesia Bautista, y como todos nuestros miembros saben, estamos buscando esta estrategia de poder compartir una palabra con usted mediante esta vía, ya que estamos enfrentando una situación bien difícil y queremos ser obedientes, queremos ser acatar las leyes que hoy nuestro sistema de salud está mandando, pero creo que la palabra del Señor debe permanecer aún de esta manera. Si la grabamos por video, si la enviamos a cada una de nuestras células o grupos pequeños o a cada familia. Así que nada, decirle a cada miembro de la congregación que va a estar escuchando esta palabra que estamos orando con todo el corazón y estamos también muy preocupados por lo que va a acontecer, pero confiamos en el Señor que alguna salida Él nos dará. La Biblia dice que juntamente con la prueba Él te da la salida, y dice también que no hay mayor prueba de la que tú no puedas soportar. Así que te bendecimos en esta hora y declaramos una palabra de bendición sobre tu vida y sobre tu familia. En esta ocasión, en esta tarde, he decidido poder enseñarte a través de un sermón algunas cosas importantes que debemos mantener en medio de la crisis. El tema es de este sermón: cuando la crisis azota. Y quiero que vayas conmigo a tu Biblia, al libro de Primera de Samuel, al capítulo 1, al verso 30, y vamos a estar leyendo el verso 30, el verso 6 y 8. O no, mejor, vamos a estar leyendo a partir del verso 1 en esta hora, y creo fielmente que Dios hablará a tu corazón. Leemos la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día de los de Amalec, habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Anionán, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba mal de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres con él y estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev,
que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Le llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecistas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres. Así que quizás te estás preguntando y te estás diciendo, ¿qué tiene que ver esta palabra con el tiempo de virus, de pandemia, de enfermedad que estamos viviendo? Bien, el tema es cuando la crisis azota, y cuando estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, aunque es virus, también es crisis. Y sé que muchos de nosotros podemos llegar a un momento a desesperarnos, podemos llegar a un momento a que comencemos a ponernos eufóricos, en pánico y cuantas cosas, porque hay algo malo que se está avecinando y hay una crisis que está azotando. Quiero decirte de parte del Señor en esta tarde que aún tienes a tu familia, aún no se han llevado a tu familia, aún tu mujer, tus hijos, tu esposa, toda tu gente, aún está contigo en casa. ¿Por qué quiero presentarte este panorama bíblico? Porque aquí dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Más que se llevaron su familia, también le prendieron fuego. Los amalecistas habían destruido completamente a Siclag, una ciudad que el rey Aquís había entregado en manos de David, y David era el líder ahora, y por razones que usted conoce ya que había pasado, David estaba peleando junto a los filisteos. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Es decir, lo habían llevado, pero no le habían dado muerte. Todavía hay una oportunidad para ti y para tu familia, porque estás vivo. Y en medio de todo esto, Dios ha permitido que tú vivas, y tu familia, aunque quizás esté en peligro, todavía estamos vivos. No nos han dado muerte, y Dios tampoco va a permitir que nos den muerte. Por eso te animo en esta tarde a seguir adelante en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de esta pandemia. Aún nosotros tenemos vida. Dice el verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es decir, ya no estaban allí con ellos físicamente, pero David era un hombre de Dios, y aunque pierdas algunas cosas en momentos determinados, aunque algunas cosas se te vayan de la mano, Dios te ha dado la promesa que tú perseguirás esa promesa y podrás alcanzar esa promesa. Verso 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Sé que en medio de la crisis vienen momentos de tristeza, de angustia, de dificultad, pero no importa. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que desahogarte, desahógate, porque es importante que tú lo hagas delante de tu Dios. Sé que perdemos cosas en momentos determinados donde realmente tenemos que llorar y tenemos que abatirnos, y cuántas cosas, amado hermano, que a veces nos pasan, pero ese no es el final de esta crisis, ese no es el final de esta batalla que nos está azotando y que estamos enfrentando. Dice el verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal y el de Carmel, también eran cautivas. Había un pedazo del corazón de David que le habían llevado también. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma,
cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. No permitas que los problemas, que la crisis, que lo que estás viviendo amargue en tu alma. No permitas en ningún momento que las situaciones, las pruebas, todas las cosas que te ha tocado vivir, todo este momento de tensión difícil, no permitas que se amargue tu alma, porque es muy difícil recuperar lo que Dios tiene para ti si tu alma se amarga. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bueno es saber que en medio de la crisis, qué bueno es saber que en medio de la pandemia, del virus, que en medio de tantas cosas, tú puedes hacer como David hizo. David se fortaleció en Jehová su Dios, porque Dios te va a fortalecer por muy duro que sea el problema, por muy dura que sea la situación. Cuántas cosas, iglesia amada, en estos días estamos viviendo. Quizás usted dice, pastor, llevo tantos días sin salir de la casa, mis hijos no han podido salir, pero mire lo que hizo David. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Tú y yo tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es temible, tenemos un Dios que ha prometido de una manera sobrenatural defendernos. Estaba viendo una publicación que hicimos. En estos días salimos a los extremos de ambas entradas de Moa, entrando por Baracoa y entrando también por Sagua. Y es impresionante, 1011 personas le han dado me gusta a esta acción profética, a esta acción de declaración que hicimos. Y hasta ahora no se ha descubierto todavía, y no hay una información todavía de un caso de este virus en Moa, aunque hayan sospechosos y aunque usted esté oyendo por ahí decir muchas cosas. Quiero decirte que Dios está guardando esta ciudad. Dios está en medio del epicentro de todas estas cosas. Dios está en control. Decía uno de los siervos de acá de la casa, hijo de la casa, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una celebración cuando se termine todo esto. Yo lo creo que sí, porque nosotros, de la misma manera que el verso 6 de Primera de Samuel, el capítulo 30, dice que David se fortaleció en Jehová. Creo que es el antídoto, creo que es el recurso que tú y yo tenemos en este momento para nosotros poder enfrentar toda esta crisis que se viene y todo este mal momento que estamos viviendo. Tenemos que fortalecernos en el Señor todo el tiempo. Dice el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Tenemos que entender que en medio de cualquier situación tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es muy importante, iglesia amada, Giovanni, familiar que está escuchando este video o lo va a escuchar quizás en la casa, te toca oír a este hombre que grita un poco y que quizás no es tan elocuente. Tenemos que preguntarle al Señor en medio de cualquier situación, decirle al Señor, a hoy no tenemos que buscar un efod. Hoy no tenemos que ver el Urim y el Tumim. Hoy no tenemos que usar esos recursos. Hoy tenemos entrada al lugar santo, tú y yo. Y tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo tú quieres que yo actúe en medio de tanta polémica, en medio de tanta situación? ¿Qué haré? ¿Saldré a la calle? ¿No saldré? ¿Me pondré el nasabuco? ¿Qué tiempo durará esto? ¿Cómo tú quieres que yo obre? El Señor te va a enseñar, el Señor te va a guiar, el Señor te va a fortalecer. Y tú ciertamente, escúchame esto, que es espiritual, alcanzarás a todo aquel que te robó algo de tu familia. Tú lo vas a alcanzar y lo vas a alcanzar para poder recuperar lo que el enemigo te robó. David, oyendo y consultando a Dios, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Nota que David no andaba solo.
para nosotros salir adelante en medio de esta batalla, en medio de toda esta problemática, de toda esta crisis, tenemos que andar acompañados. Aunque no estoy haciendo un llamado a aglomerarse, a que estemos cantidad de personas juntos, pero sí tenemos que caminar con hombres y mujeres de Dios al lado para poder llevar esta palabra a muchas casas, para poder llevar un alimento en caso de alguna situación, para poder nosotros enfrentar todo esto. No podemos solos, unidos lo haremos mejor, unidos en nuestros hogares, unidos en oración. Acá en la iglesia hay todo un equipo de trabajo, trabajando, haciendo cosas, desinfectando, haciendo nasabuco. Hay mucha gente en sus casas y estamos trabajando creyendo que Dios nos librará y que muy pronto, iglesia, estaremos reunidos nuevamente para cantar el himno de victoria. David partió desde allí con algunos. Y dice el verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Siempre en el camino va a haber gente que se va a quedar. Este ritmo que llevamos de enseñar, de ser fiel, de ser obediente y de conquistar terreno y de incluso enfrentar los desafíos, sabemos que es para valientes, sabemos que no es para cualquiera. Hoy arrancamos tantos y quizás en el camino muchos se queden. No menospreciemos tampoco a esos que se queden en el camino, que quizás las fuerzas se le acabaron, quizás ellos no pudieron continuar. Vamos a bendecirlo y vamos a darle una palabra de ánimo para que también ellos puedan continuar. Pero recuerda algo, Dios pondrá a tu lado la gente que podrá seguir contigo en medio de la crisis que azota. Dios pondrá gente a tu lado, Dios pondrá gente para que hagan cosas al lado tuyo y podamos alcanzar muchas almas y podamos consolar, podamos dar una palabra de ánimo a toda esta gente. Dice el verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. En el camino te va a tocar alimentar a mucha gente. David estaba persiguiendo un grupo de gente que había llevado cautivo a toda su gente. No era correcto que del alimento que ellos llevaban para provisión, ellos entonces brindaran a otros. Quiero decirte algo en esta tarde. Tienes que compartir el alimento que Dios te dio. Iglesia Jehová Nissi, amado que me escuchas, tienes que compartir el alimento que Dios te dio. Puede llegar un momento donde tengas pocos recursos, pero tu vecino, tu hermano, incluso aquel que no conoce a Dios, tienes que alimentarlo, porque ese será el testimonio de lo que hablará, de lo que la iglesia en medio de una crisis es capaz de hacer. Tienes que hacerlo. Te desafío en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé a la hora que vas a ver el video, te desafío a que seas compartidor de lo que Dios te ha dado, porque Él seguirá supliendo de una manera extraordinaria. Le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Mucha gente nos vamos a encontrar por ahí con sed, con hambre. Tú y yo somos los encargados. Dios nos ha dado los recursos para alimentar a la gente. Y no hablo solamente físicamente, también hablo espiritualmente. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Qué triste es ver cómo el impío, el egipcio, el que no anda bien, aquellos amalecitas, hijos de Satanás que habían dejado a aquel egipcio solo porque estaba enfermo. Te tengo una noticia. Mucha gente a tu lado quizás puede caer enfermo. Mucha gente puede ir dando tumbos donde tú estás porque está pasando una situación. Quiero decirte algo. No te atrevas, es una orden, a dejar a nadie enfermo atrás. Tenemos que ser como el buen ejército, que aunque el soldado cae en la batalla, tenemos que estar pendiente de poder alimentarle y que él pueda continuar con nosotros. En medio de esta crisis, en medio de esta situación, no podremos dejar a nadie botado. Nosotros tendremos que curarle, tendremos que alimentarle, porque quizás ese que se enfermó
tiene una palabra para ti. Mire lo que pasó, mire qué interesante. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá y el Negev, de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, oye, qué información más valiosa le dio a este hombre para David poder encontrar a su familia. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. El hombre que recogieron, que alimentaron, que hicieron misericordia, fue el hombre que después le dio la ubicación de donde estaban sus enemigos. No menosprecies que está a tu lado. Y no vayas a pensar que en medio de esta crisis, porque tengas todos los recursos, puede haber alguien que esté enfermo y que no tenga nada, y que sea la próxima persona que te dimensione al propósito de Dios. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Los enemigos de David estaban cantando, estaban danzando, estaban comiendo, estaban haciendo fiestas. Pero hay algo muy curioso, un detalle muy curioso que tengo que darte en esta tarde. El que hace fiesta con dinero ajeno, el que hace fiesta con posesión ajena, el que hace fiesta con lo que no es suyo, muy pronto se le acabará la felicidad. Muy pronto, porque estás tomando algo que no es tuyo. Ten cuidado si en este tiempo usted puede ver algo que usted puede agarrar que no sea de usted, porque hay que ser honesto, y aún en medio de la crisis tenemos que ser honestos y tenemos que estar listos para ser más sinceros que antes y más santo que antes. Oiga lo que pasó ahora. Y los hirió David, porque lo encontró desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que el bien siempre va a alcanzar la maldad, y el bien va a triunfar sobre la maldad. Estamos en tiempos de crisis, pero en tiempos de crisis el bien alcanzará la maldad. Y termino con esto en el verso 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y me imagino que también libró a todo el pueblo de Israel, porque cuando Dios está contigo, tú podrás librar la batalla y nadie te alcanzará. De esta salimos porque salimos. Declaro y profetizo una palabra sobre la vida de usted y de su familia. Ninguna plaga tocará la morada. En medio de esta crisis que está azotando y en medio de esta situación, recibe esta palabra. Te invito en esta tarde a orar conmigo. Quizás estás en casa de tus familiares, quizás eres el cabeza del hogar, quizás eres un hermano, un primo, un sobrino, un hijo, no sé. No conoces al Señor, pero has escuchado esta palabra de aliento, que en estos días de cuarentena, en estos días apartados solo, te pueden servir de reflexión para tu vida. ¿Sabes algo? ¿De qué le sirve al hombre granjear el mundo entero si al final va a perder su alma? Ahora no importa posesión, ahora no importa economía, ahora no importa si eres dirigente o no, ahora no importa si eres pastor, no solamente estoy tirando a ti, ahora no importa quiénes somos, ahora lo que importa es que la sangre de Cristo nos cubra y que nosotros en medio de toda esta crisis podamos salir victoriosos. Dios te bendiga y te invito a orar en esta tarde. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias te doy en esta hora. Si entendiste este mensaje y tocó tu corazón y quieres abrirle tu corazón a Cristo, te invito a hacer esta oración. Señor, en esta hora te acepto como el único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis pecados. Ayúdame a caminar en medio de esta crisis contigo, y quizás esto ha servido para que yo acepte al Señor. Te ruego en esta hora, Dios amado, que tú serás mi Dios. Rompo maldición con cualquier Dios ajeno y reconozco que tú eres el único y suficiente Dios. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, puedes congregarte en la iglesia más cercana y síguenos, porque estaremos transmitiendo estos mensajes de células en células, de casa en casa, y donde quiera que alguien quiera oír una palabra de aliento de parte del Señor. Y algo muy importante, no es el fin. Todavía Dios tiene algo especial y algo poderoso para esta nación. Dios bendiga a Moab, Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga la nación de Israel. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.